Hey, buenos días, iglesia, ¿cómo están? Bendecidos. Mire, qué bonito está esto arreglado al día de hoy. Y lo mejor es que no es solo decoración. Pueden sentarse, pueden tomar sus lugares. Lo mejor es que está arreglado de esta forma porque a mí me dijeron que íbamos a comer. Trajeron hambre. Que iba a haber comida y que nos la íbamos a disfrutar. Así que al parecer tenemos doble porción de alimento hoy para ustedes, porque tenemos el alimento espiritual que proviene de la palabra de Dios y también tendremos el alimento físico que proviene de las manos de las mujeres de casa de oración, siervas valientes. Miren qué gusto me da ver algunos rostros. George, qué gusto verte, bienvenido. También ahí a Pau que nos está ayudando, a Eric, bienvenidos. Y a ustedes, Marisol, familia, bienvenidos. Qué gusto verlos. Miren, cada vez que voy a compartir la palabra de Dios me gusta traer un verso a sus mentes. A todos, no los voy a mencionar a todos, Betty, perdón, pero también me da gusto verte a ti, y a tu mamá, y a tu tía, y a todos por acá. Lo mismo que a Anita, y atrás a Lilian, a todos. Francisco, que no te vi la semana pasada, todos son bienvenidos. Quiero traerles a su memoria este verso que siempre me gusta recordarles porque nos dice mucho de la razón por la que nos juntamos. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual. Aquí es Pablo hablándole a cada uno de nosotros. Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar, experimentar en su propia vida cómo es la voluntad de Dios, que dice que es buena, agradable y perfecta. Amén. ¿Lo creen, iglesia? ¿Lo creen, iglesia? Denle la gloria al Señor y sean otra vez más bienvenidos. Miren, estamos en esta serie que estamos compartiendo durante todo el mes de diciembre que se llama Regalos. ¿Se recuerdan? Que le pusimos de nombre a esta serie Regalos. Como lo que acostumbramos a compartir en los meses de diciembre. ¿Usted comparte regalos con alguien más o no? Quiero ver, levanten las manos los que comparten regalos. Déjenla levantar, por favor. Ya me compraron el mío. Si ya me compró el mío, déjela levantada. Así me alegra el corazón. Pues todos los diciembres nosotros compartimos regalos, ¿no es cierto? Porque estamos celebrando un cumpleaños y en los cumpleaños normalmente se comparten regalos del cumpleañero. Y nosotros pues no tenemos al cumpleañero en carne y hueso para compartirle, pero lo tenemos en el corazón y bendecimos a sus hermanos y compartimos con ellos nuestra alegría, nuestra abundancia y nuestra generosidad. Así que pensando en todo esto que hacemos en los diciembres, decidimos a esta serie llamarle Regalos y compartir varios, no todos, pero varios de los muchos regalos que nosotros hemos recibido. Miren, nos juntamos a celebrar en diciembre el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo, pero resulta que el que puso los regalos fue Él. Imagínense cómo sería eso. Si la próxima vez que usted cumpliera los años aquí en la tierra, si la próxima vez que fuera su cumpleaños, usted, aparte de poner la comida, dijera: y todos los que vengan se van a llevar un regalo. Si usted lo va a hacer así, ahí me invita, por favor. Yo llego. Pues resulta que nuestro buen Dios puso los mejores regalos a través de su Hijo Jesucristo y nos alcanzó a todos nosotros, recuerdan, por medio de ese pacto que fue hecho con nosotros allá en la cruz miles de años atrás. Él nos compró con su sangre para ser nosotros herederos de un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto estaba lleno de bendiciones para todos nosotros, lleno de alegrías y de promesas para que usted y yo pudiéramos disfrutar de nuestra vida aquí en la tierra. Y hablamos hace 2 semanas. Nuestra pastora Silvita nos predicó acerca del regalo de la fe. La fe es un regalo que proviene de Dios. Usted no la pudo comprar. Por mucho que trabajó, no la pudo alcanzar.
sino que es un regalo que proviene de Dios y Dios lo puso en cada uno de nosotros para que podamos confiar en Él, para que podamos, miren, la podemos usar para muchas otras cosas, pero el propósito elemental de la fe es que usted y yo podamos poner nuestro corazón en Dios. Y la semana pasada Salva nos predicaba, nos platicaba acerca del regalo de la nueva vida en Cristo. Y se recuerdan que nos decía que teníamos una nueva identidad, así como Jacob pasó a llamarse Israel. Así nosotros antes teníamos un apellido que era del mundo. Usted antes era, qué sé yo, Jiménez, Aragón, Campos. Y ahora, ¿cuál es su nuevo apellido? Ahora usted es del reino de los cielos. Hija de Jesucristo. Silvia de Aragón, hija de Jesucristo. ¿No es cierto, pastora? Nosotros recibimos una nueva identidad en Cristo Jesús. Recibimos fe para poder creer. Y hoy les voy a compartir de otro regalo que es tan valioso y que es tan importante que usted tenga estos días y que además usted lo pueda dar con generosidad. Y es el regalo de la paz. Cuando los profetas y los ángeles anunciaban que Jesús estaba por venir a la tierra, ¿saben qué decían? Decían, alégrense porque pronto viene la paz. La Biblia nos cuenta cómo Dios habla de que la paz iba a venir a esta tierra por medio de Jesucristo, que vendría a establecer un nuevo reino aquí en la tierra. Miren, déjenme llevarlos para que no crean que se los estoy inventando. Isaías capítulo 9, vamos a leer los versos 6 y 7. Aquí es Isaías más o menos, qué sé yo, qué 500, 600 años antes de Jesús, diciendo, no había pasado, pero Isaías lo decía como si hubiera pasado, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. ¿Y cuáles serán esos nombres? Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Y qué más? Príncipe de paz. Miren, cuando la Biblia cuenta del tiempo que Jesús vendría a establecer aquí a la tierra, dice que nosotros tendríamos un príncipe de paz. Se extenderán su soberanía. ¿Y qué dice? Y su paz, y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Así que desde los tiempos antiguos a nosotros se nos anunciaba la paz. Y luego, cuando llegó el tiempo establecido, miren lo que anunciaban los ángeles enviados por Dios. Miren, acompáñenme a Lucas capítulo 2, vamos a leer los versos del 8 al 14, pero los voy a poner en contexto. Estos son los versos en donde cuentan del nacimiento de Jesús, de que había ido José con María a Belén y en medio de esa gira para ir a hacerse el censo dictado por el rey, había nacido el heredero. Y entonces aquí está la Biblia describiendo ese nacimiento. Lucas capítulo 2 versos del 8 al 14 dice: en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar los rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió y en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que les traigo ¿qué? Buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. ¿Se recuerdan estos versos? Siempre los leemos por estas épocas, ¿no es cierto? Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud, imagínenselo ahora,
Imagínese usted por un momento, cierre sus ojos. Una multitud de ángeles en el cielo que alababan a Dios y decían, ¿qué decían? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué? Paz a los que gozan de su buena voluntad. ¿Usted está entre esos o no? Porque este es un regalo de Dios para su vida. Paz para usted que goza de la buena voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Así que desde antes y durante y cuando estaba por terminar el ministerio de Jesucristo, la paz fue establecida para todos nosotros aquí en la tierra. Miren, un verso más. Juan capítulo 14, verso 27. Antes de leerlo, en estos tiempos Jesús estaba ya por retirarse, su ministerio estaba por terminar, Él iba a pasar todo el sufrimiento que conocemos por el bien de nosotros. Y les estaba dando a todos sus discípulos consejos de los tiempos que estaban por venir. Y les dice el Señor Jesús, Juan 14, 27, la paz les dejo, mi paz les doy. Miren, lo que se había anunciado con Isaías, lo que cantaban los ángeles en el nacimiento, era la misma herencia que el Señor Jesús le dejaba a sus discípulos. Les decía, yo ya me tengo que ir y les conviene que yo me vaya, pero mi paz les dejo y mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. Así que no se angustien ni se acobarden. Yo le voy a agregar, porque yo estoy con ustedes, diría el Señor. Nosotros hoy vivimos con la certeza, cuando nos podemos ser conscientes de estos versos, vivimos con la certeza de que nuestro Jesús vino a establecer un reino de paz para nosotros. Que Él trajo la paz a nuestras vidas. Un nuevo reino específicamente, no solo en esta tierra, pero más importante, en nuestros corazones. Miren, antes amábamos al mundo, pero ahora nosotros lo amamos a Él. Y en este nuevo reino, en donde nosotros lo amamos a Él, también podemos disfrutar de su herencia. También podemos disfrutar de su reino, que es un reino de paz. Por eso lo anunciaba Isaías y decía, les va a llegar un príncipe de paz. Y miren que venía con ejércitos. Y los ángeles decían, la paz de este nuevo reino vendrá sobre ustedes. Y Jesús decía, yo me voy, pero les dejo mi paz. Así que tenemos suficiente evidencia, iglesia, inapelable en la palabra de Dios, de que usted y yo fuimos comprados para un reino de paz. Amén. ¿Y cómo es que no vivimos en paz? Y a la vista de todo esto que hemos leído, ¿cómo es que usted se angustia? ¿Cómo es que usted se enoja y entra en contienda y se pelea y se desespera y se entristece? ¿O no le pasa? No, ¿verdad? ¿Le entra el temor alguna vez? Años de leer la palabra y nos angustiamos, ¿no es cierto? Miren, yo les traigo hoy 2 consejos valiosísimos para que ustedes puedan traer esa paz de la palabra de Dios a su vida, de la promesa en el cielo a su vida terrenal. Pero antes me gustaría entender cuáles son esas razones, cuáles son esos argumentos. No pretendo abarcarlos todos, pero sí los que Dios me mostró y los que me parecieron más relevantes. Todos esos argumentos que nos roban la paz y que nos distraen de la herencia a la cual nosotros fuimos llamados. Y creo que es valiosísimo, porque en estas épocas donde hay tanto para compartir, probablemente no haya nada más valioso para compartir que su paz y su alegría. Porque el día de Navidad, cuando nos juntemos todos juntos, usted va a estar triste o alegre, enojado y angustiado o en paz. Porque de lo que usted tenga en su corazón, de eso va a compartir. Yo no sé si el día va a ser perfecto o no va a ser perfecto. Lo que sí sé es que está a nuestro alcance decidir qué vamos a compartir ese día.
Y no solo ese día, sino todos los días de nuestra vida. Así que quiero hablarle de 3 cosas que nos roban la paz, incluso a los cristianos. La primera de ellas es la dirección a donde va el mundo, ¿no es cierto? Muchos cristianos, incluso cristianos, nacidos de nuevo, comprados con la sangre de Jesucristo, se angustian por la dirección que está tomando el mundo. Y se nos olvida que sin importar para dónde vaya este mundo, Dios sigue teniendo el control. Miren, cuando Dios le hablaba a sus discípulos, se les decía: mi paz os dejo, la paz os doy. Continuaba Dios con su discurso hacia los discípulos y les decía cómo iban a hacer las cosas cuando Él ya no estuviera. Vamos a leer Juan capítulo 14, siempre los versos del 28. Habíamos leído el 27, ahora vamos a leer del 28 al 31. Y dice: ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Y dice Jesús: si ustedes me amaran, se alegrarían de que me voy al Padre. O sea, Jesús le estaba anunciando que Él estaba por irse de esta tierra y que nosotros teníamos que estar felices de que Él se fuera, aunque la verdad es que todos hubiéramos querido que estuviera acá, ¿no es cierto? No hubiera tenido que desvelarme yo anoche. Estaría sentado ahí a la par de ustedes. Porque el Padre es más grande que yo. Y continúa: y les he dicho esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Yo no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Miren lo que estaba anunciando Jesús. Yo estoy seguro que nadie acá hubiéramos querido que Jesús anunciara eso. Pero lo que Jesús anunciaba es que decía que después de Él venía el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí, decía Jesús. Pero el mundo tiene que saber que amo al Padre, luego devuelvo la llamada, y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Así que Jesús, aquí sigue la historia, pero voy a detenerme ahí. Así que Jesús les dice: miren, les dejo mi paz y mi paz os doy, pero sepan que detrás mío viene el maligno. Y para nosotros hoy día volteamos a ver el mundo que nos rodea y es evidente que el mundo cada día se esfuerza más por alejarse de Dios. Miren, el mundo cada día se esfuerza más por sacar a Dios de nuestras vidas. Dios nos enseñó, nos dijo: ustedes quieren vivir en mi justicia, ok, entonces lo que tienen que hacer es amarme a mí con todas sus fuerzas, con toda su alma y con todo su corazón. Y el mundo todos los días está tratando de enseñarnos que no hay un Dios a quien amar. Ustedes quieren vivir en mi justicia, nos dijo Jesús, entonces tienen que aprender a amar a su hermano, a respetarlo, a cuidarlo. No le mientan, no lo engañen, no le roben, no codicien lo que él tiene. Y sucede que el mundo cada vez nos enseña a ser más codiciosos, más mentirosos, más ladrones. Ustedes ven las películas de Hollywood. Miren, yo crecí en los 80s. En los 80s estaba entrando yo en la conciencia del mundo en el que vivo. Y en los 80s eran los últimos años en que cuando usted veía una película, los malos eran malos y los buenos eran buenos. ¿Todavía son así las pelis o ya no? Y siempre ganaban los buenos. ¿Y ahora? ¿A dónde va el mundo? Dios nos enseñó que debíamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y vemos que en lugar de eso, en lugar del mundo amar, cada día se odia más. Miren, el otro día estaba viendo una estadística que me pareció alucinante porque yo no había puesto atención en ella. Pero nosotros como planeta Tierra, la Tierra es del mismo tamaño desde hace 40 años, desde hace 100 años, desde hace miles de años. La misma Tierra existe y la misma agua. Ahora, los países han aumentado, ¿sabía usted? Usted ve el mapa actualizado al día de hoy del mundo y hay más países, cada vez hay más países. Y uno dice: ¿de dónde nacerán? ¿Será que están haciendo nuevas tierras en el mar? No, cada vez hay más países porque las personas se pelean y se distancian entre ellos. Miren, cuando yo era pequeño y me gustaba estudiar geografía, es más, con mi papá, cuando íbamos en el carro, que no había YouTube para ir oyendo en el carro, jugábamos acerca de quién se sabía más capitales del mundo. Y hay un montón de países que no existían hoy.
Cuando yo era jovencito estaba la India. Ahora donde era la India hay otro que se llama Pakistán y hay otro país que se llama Nepal. Hay 2 Coreas, hay 2 Irlandas, hay 2, no sé qué más. Acabo de visitar una república que no existía cuando yo era pequeño. Cuando yo era pequeño existía Checoslovaquia. Esa república ya no existe. ¿Por qué hay más países? Porque en lugar de amarnos, el mundo nos está enseñando a pelearnos. ¿Cuántos abortos practica el mundo cada año? ¿Cuántos asesinatos comete el mundo cada año? ¿Cuántas personas en autoridad abusan de sus reinos cada día? ¿Cuántos gobiernos someten a la tiranía a sus pueblos? Cerca de nosotros pasa, ¿no es cierto? ¿Cuánta legislación ha nacido directamente para ofender la voluntad de Dios? ¿Y cuánta inmoralidad sexual hay ahora que destruye el regalo de la familia que Dios nos dio? Así que, por un lado, es cierto, el mundo cada vez va para peor y se está destruyendo, pero que no se nos olvide que Dios sigue teniendo autoridad y sobre todo control sobre los tiempos que estamos viviendo y sobre lo que estamos pasando. Y Dios no prometió que todo el mundo se iba a volver bueno, ni santo ni justo. Dios lo que prometió es que en medio del mundo nos guardaría a nosotros, los que habíamos sido escogidos como trigo. Y a nosotros pareciera que no gobierna, pareciera un mes más un montón de cristianos. Hablo con un montón de cristianos angustiados porque sienten como la carga, como el peso del mundo sobre sus hombros, y pensamos muchas veces que a lo mejor Dios está ocupado o ya se le salió del alcance, y a lo mejor nosotros podemos hacer algo para ayudarlo y reconducir al mundo. Y ese peso no nos corresponde a nosotros. Y Dios sigue gobernando sobre todo el mundo. Miren, yo no les digo que Dios es rey de ustedes, que lo es. Yo no les digo que Dios es Señor de ustedes, que lo es. Es que Dios es rey de todos, de los que le creen y de los que no le creen, de los que le conocen y de los que no le conocen. Él gobierna con autoridad sobre toda la creación, aun cuando deje a muchos malvados que hagan cosas malvadas. Miren, rápido, una historia del libro de Isaías para demostrarles a ustedes, y por eso es importante que leamos la palabra de Dios para que entendamos cómo Él gobierna, de que Él no pierde autoridad y Él no pierde control y Él no pierde dominio. Dejará que pasen las cosas, pero a su debido tiempo su reino de paz establecerá justicia y dividirá a los que son cizaña de los que somos trigo. Amén, diga usted. Isaías capítulo 45, le voy a leer los versos del 1 al 3 y usted lo puede seguir leyendo en su casa. Pero antes de leer esto le voy a poner en contexto. Había un pueblo llamado Israel, ¿lo ha oído o no? Que había desobedecido a Dios y había sido entregado en cautiverio. Ese pueblo estaba angustiado, había sido sometido por otro imperio tirano, por el imperio de Babilonia. Y ese imperio de Babilonia había llegado y había tomado a los israelitas, los había sacado de sus casas, los había dispersado entre su reino, había destruido sus casas, había destruido el templo y había destruido las murallas de la ciudad. Y los israelitas estaban angustiados porque era necesario que la ciudad existiera, era necesario que el templo existiera, porque ahí iba a llegar el ungido de Dios algún día. Y clamaban en su situación de angustia, con desesperación, como muchos de nosotros nos angustiamos hoy por el destino que está tomando el mundo. Y Babilonia los gobernaba y los azotaba y los angustiaba. Y entonces dice esto el Señor antes de que pase. Así dice el Señor a Ciro. No sé si ustedes lo saben, pero Ciro era el rey de otro imperio, del imperio de los medos y de los persas. Ciro no era cristiano. Ciro no estaba lleno del Espíritu Santo.
Ciro no era un hombre temeroso de Dios. Estaba totalmente alejado de Dios. Y el Señor le habló a Ciro y le fue a decir: mira, esto es lo que tenés que hacer. ¿Por qué pudo hacer eso Dios? Porque gobierna sobre toda la tierra, sobre toda la creación. Esto está escrito, lo escribió Isaías antes de que pasara, para testimonio de todos nosotros y para que sepamos con qué poder y con qué autoridad gobierna el Señor. Así dice el Señor a Ciro. Miren cómo lo llama: su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio a las naciones y despojar de su armadura a los reyes. Ciro tomó a este hombre que no conocía a Dios, que no era temeroso de Dios, y lo tomó de la mano derecha y lo puso en eminencia. ¿Para qué? Para que los tiempos de Dios se cumplieran. Y con ese poder que gobernaba Dios en los tiempos del rey de los persas, es con el mismo poder que Dios gobierna ahora. Amén. ¿Qué hizo Dios con ese hombre? Dice: para someter a su dominio a las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Miren cómo continúa: marcharé, dice Dios, al frente de ti y allanaré las montañas, haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor. ¿Y qué más dice Ciro? Soy el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Porque aún los demonios tienen que ir a hacer fila cuando el Señor los manda a llamar. Y usted preocupado por el destino que lleva el mundo, y eso le roba la paz. Si Dios sigue gobernando con toda autoridad. Ustedes pueden ir a sus libros de historia, si los tienen, y buscar la historia y saber cómo el imperio de los medos y de los persas conquistó al imperio babilonio. ¿Y saben qué fue lo primero que hizo el rey Ciro cuando conquistó Babilonia? Le dio permiso a todas las naciones que estaban dispersas para que se pudieran volver a reunir e irse a sus casas. E Israel pudo salir del exilio y regresar a sus casas y volver a reconstruir sus murallas y su templo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que fue por Ciro? No, fue porque Dios gobierna con autoridad. Amén. Así que mi palabra de parte de Dios para usted: si usted es cristiano y conoce la palabra, no se angustie por el mundo. Mejor esfuércese por ser trigo, no sea que por ser cizaña le toque que pagar la justicia de la ira del Señor. Esfuércese, iglesia, por ser trigo cada día. Amén. Dele un aplauso al Señor, que tiene misericordia de todos nosotros cada mañana. Y sepa en su corazón que Dios gobierna sobre todas las guerras, sobre todas las hambrunas, sobre todos los terremotos, sobre todos los muertos. Nos angustiamos: ay, se están muriendo niños de 5 años. ¿Y qué? Dios les hará justicia. Dios se los llevará al cielo y algún día los conoceremos, algún día los veremos. Pero usted y yo no vivimos en un reino de angustia, vivimos en un reino de paz, y lo tiene que creer para poder establecerlo alrededor de su vida. Así que no nos preocupamos por lo que le está pasando al mundo, porque Dios no ha dejado de tener control. Mire, si yo les contara de las profecías que están pasando ahora, de dónde están los jinetes y los sellos y las trompetas, usted se daría cuenta que Dios sigue teniendo el control. Otro día les hablo de eso. Nunca les voy a hablar de eso, pero siempre se los ofrezco, creo. ¿Qué más cosas nos quitan la paz? Miren, hay otro tema que es evidente que nos quita la paz, y es el sufrimiento y el dolor, ¿no es cierto? Porque tiempo con tiempo y de formas probablemente diferentes llega a nuestra vida los tiempos de sufrimiento, llega a nuestra vida los tiempos de dolor. Decía el Señor Jesús: yo me voy de esta tierra, y saben que el que viene es el príncipe maligno, el que quiere destruir todo, el que quiere destruirlos a ustedes. Y miren,
Nos pasa de todo. Hoy tenemos trabajo, mañana no tenemos. Hoy tenemos una familia, mañana no tenemos otra. Cambia. Permanece. Pero puede que alguno de nuestros familiares ya no esté. Y Dios sigue siendo capaz de llenar de paz y de gozo nuestras vidas. Miren, 2 testimonios de lo que me tocó vivir esta semana y recordar acerca de lo que viví esta semana. El día martes o lunes fue. El día lunes a mediodía, uno de mis trabajadores de los gimnasios recibe una llamada telefónica y una noticia. Su hijo de 31 años, el chino, lo habían atropellado y murió en el acto. Y la verdad es que yo no puedo imaginar el dolor que ha de haber sentido esa familia. O sea, ni siquiera me lo alcanzo a imaginar, pero han de haber estado destrozados. Y era dolor real. O sea, no estaba haciendo olas en un vaso de agua. Uno no espera enterrar a sus hijos. Yo le pido a Dios no tener que enterrar a alguno de los míos. Que ellos me entierren a mí cuando yo sea viejito. Y fuimos a consolarlo y a estar con él y apoyarlo en su dolor, porque no, como cristianos no teníamos otra cosa más que hacer, sino que estar ahí y orar para que Dios lo consuele. Pero hablando de toda esta situación, Dios me trajo a memoria 2 experiencias de vida que he podido compartir con muchas personas y que se las quiero compartir a ustedes, porque a veces nosotros creemos que a Dios se le escapan las cosas de control. Y cuando más deberíamos de confiar en Él, resulta que ponemos nuestra mirada en otro lugar. Y la semana pasada un colaborador mío, otro colaborador mío, que por cierto cumple años el día de hoy, llegó a mi oficina y se sentó y empezamos a platicar. Me dice, mire Marlon, yo no le he contado mi testimonio, pero ahí le va. Dice, fíjese que mi hijo, más o menos cuando tenía unos 24 años, decidió unirse con una patoja. Y yo estaba que brincaba alto en el suelo, porque yo quería que se casaran. Y él se unió con ella. Y la patoja, sabe, era huérfana, era de una casa hogar. Nunca conoció a sus papás. Total que no me quedó otra y los acepté. Y se fueron a vivir a mi casa. Y mira, yo después de un poco tiempo yo ya amaba a esa muchachita. Y amaba a mi hijo. Pero cuando mi hijo cumplió 30 y tantos, murió. Y la jovencita esta se quedó sin esposo. Y nosotros sin hijo. Pero el testimonio que le quiero contar, me dice, es lo que Dios hace, ¿sabe? Porque fuimos mi esposa y yo a platicar con esta muchachita a la que amábamos tanto y le dijimos, no te vayas, porque nosotros queremos ser tus papás. Y ella dijo, yo también quiero que ustedes sean mis papás, y decidió quedarse a vivir con ellos. Y ciertamente que esta pareja había perdido un hijo, pero Dios había preparado todo el camino para que no se quedaran sin nada, sino que tuvieran una hija. Y me dice, mire, ella está ahorita por graduarse de la universidad, y esa niña que había nacido huérfana en una casa hogar había encontrado una familia porque Dios así lo quiso. Había dolor en medio, sí, y había que sobrepasarlo, sí, pero los planes de Dios eran buenos. Y Dios le dio a esa niña una familia. Y a los papás que habían perdido un hijo, les dio una hija. Y hoy la celebran y van a sus logros y comparten con ella sus éxitos y seguramente sus tristezas. Y me decía, pero mire, lo más duro, me decía, fue el tiempo ese cercano a la muerte. Y yo le decía, ¿y qué hizo? Mire, Dios, dice, envió a una pareja, a un ministerio, a su iglesia para consolarme y para confortarme. Porque encontré yo un grupo donde podían ir personas que habían tenido una pérdida tan cercana. Y dígame quiénes eran ese grupo, y me dice quiénes eran ese grupo. Ajá, le digo yo, la familia fulanito y menganito. Familia que unos años antes, cuando estaban a punto de separarse, cuando habían destruido su hogar, su familia, los hijos estaban
todos peleando con Dios, los papás estaban peleando con Dios y el matrimonio estaba por destruirse, un matrimonio precioso con 2 hijas y un hijo. Estaban alejados de Dios, destruyéndose entre todos. Y resulta que el joven, el primogénito, se metió en clavos con las personas indebidas y una mañana apareció muerto debajo de un puente. Nosotros nos enteramos esa tarde del suceso y de cómo la familia estaba destruida. Todavía me recuerdo tener a una de esas jovencitas diciéndome: ¿por qué Dios nos hace esto? ¿Por qué se llevó a mi hermano? Y resulta que Dios no les dio la espalda y esta familia tomó la decisión correcta. En los tiempos de angustia y en los tiempos de sufrimiento, en lugar de correr de Dios, decidieron permanecer en Dios. Y miren, nosotros vemos ese matrimonio hoy, cómo Dios los restauró y cómo esas niñas sirven al Señor y cómo nació ese ministerio para bendecir y para ayudar a muchas otras personas, que años después alcanzó la vida de este colaborador. Y les cuento toda esta historia de cómo Dios, miren, Dios no es que no sepa, es que no puede perder. Dios siempre tiene una mejor solución. Dios siempre tiene una nueva esperanza. Dios siempre tiene una segunda oportunidad. Dios siempre puede volver a bendecirte. Aunque parezca que tu mundo está destruido, aunque parezca que no vas a recuperar lo que perdiste, aunque pareciera que una y otra vez lo has intentado sin éxito, volvélo a intentar una vez más, pero esta vez con Dios. Volvélo a intentar una vez más, pero esta vez con Dios, porque Dios no sabe perder. Dios no puede perder. Todos conocemos la historia de Job, ¿no es cierto? Como Dios permitió que el diablo tocara la vida de Job y le quitara todo. Y yo no me sé toda la historia, ni todas las pláticas, ni todos esos discursos de Job, pero hay algo que cuando leí por primera vez esa palabra nunca salió de mi mente. Y es como ese hombre que a pesar de todas las pruebas decidió permanecer fiel. Cuando llegó el tiempo, Dios tuvo misericordia de él y lo bendijo y lo hizo mucho más feliz que al principio. Es algo que no se puede explicar, porque esa gracia y esa paz, ¿de dónde proviene? Sino de Dios. Job 42, versos del 12 al 16. Dice la palabra de Dios: el Señor bendijo más. ¿Cómo? Más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos. Miren, todo eso lo había perdido Job. De la misma forma que alguno de nosotros habrá perdido su trabajo, su familia, yo que sé que hemos perdido, sus amigos. 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo también 14 hijos y 3 hijas. Miren, hasta dice, a la primera de ellas le puso por nombre Paloma, y a la segunda, y luego está cómo las llamó, ¿a qué? No a todas, creo yo. Pero luego en el verso 15 dice: no había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Miren cuánta felicidad habrá sentido ese hombre. Su padre les dejó herencia, lo mismo que a sus hermanos. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y disfrutó, ¿qué dice? Disfrutó de una larga vida y murió muy anciano. Y esto le pasó a Job porque en medio del sufrimiento, porque en medio de las pruebas y porque en medio del dolor decidió permanecer, decidió seguir siendo fiel. Dijo: yo de aquí no me muevo hasta que vea la gloria de Dios.
Y es algo que nosotros tenemos que empezar a decirnos a nosotros mismos, iglesia. Decirnos, yo de aquí, dígalo conmigo, yo de aquí no me muevo hasta que vea la gloria de Dios. Porque a pesar de lo que hayas perdido, Dios tiene algo mucho mejor, mucho más grande y mucho más abundante, que hará que lo que extrañabas sea poco, aun cuando hoy sea mucho, aun cuando hoy sea todo. Pero Dios sigue teniendo el control de todo el mundo, sigue teniendo el control de tu vida y quiere que tú tengas el control correcto de tu corazón. Porque nos roba la paz el mundo, nos roba la paz el sufrimiento y el dolor. Pero muchas veces, iglesia, nos roba la paz nuestros propios corazones y nuestros propios sentimientos. La falta de paz en nuestros corazones es algo que tampoco proviene de Dios. Y muchas veces estamos afanados, angustiados. A lo mejor no tenemos una gran pérdida que lamentar como la de mi compañero, como la de mi trabajador. A lo mejor y nosotros no somos cristianos tan preocupados y no nos preocupa lo que está pasando en el mundo. Y decimos, como yo diría, hay que mirar el Señor qué hace, si es de Él. Pero aún así, miren, es tan fácil que nos afanemos y que carguemos nuestro corazón y que dejemos que la paz se nos escape de las manos como que si fuera agua, y la dejamos ir y no hacemos nada, y nos afanamos por cosas que ni tienen valor ni tienen sentido. ¿Por qué? Porque nos dejamos engañar por el rey de este mundo. Nos peleamos con las personas y se nos olvida que la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra regiones celestes que vienen a destruirnos. Y a usted se le olvida que el que está ahí enfrente suyo, con el que usted se está peleando, es un hijo de Dios. Y que donde hay que declarar batallas contra esos principados y esas potestades que vienen a engañarlo para destruirlo, para robarle su gozo y para robarle su paz. Nos afanamos todo el tiempo por lo que nos vende este mundo. Miren, y en este mundo, iglesia, de verdad se los digo, miren, el diablo madruga más que ustedes. ¿A qué hora se levantan ustedes? ¿Quién se levanta a las 6? ¿Quién se levanta a las 5? A las 4. Miren, no importa a qué hora se levanten, de verdad les digo, el diablo se levanta antes a preparar todo. Pónganme atención, el diablo se levanta antes que ustedes a preparar todo para poder destruirlos. El diablo cada día se levanta a preparar un mundo de afanes, un mundo de angustias, un mundo de quiero pero no puedo, de me gustaría pero no lo alcanzo, para destruir tu paz, para destruir tu felicidad y que el regalo de Dios no tenga efecto sobre tu vida. Estamos todos los días afanados por el querer y por el hacer y por el trabajo, porque cuando tenga este trabajo entonces sí, cuando tenga esta casa entonces sí, cuando tenga esta familia entonces sí. Y llega el día en que tenés el trabajo y siempre no está ahí el gozo, ni la paz, ni la felicidad. Y llega el día en que tenés familia y te regañan. Y llega el día en que tenés hijos y hay que darles de comer, ¿o no? Y el gozo y la paz, porque lo que te está vendiendo este mundo es mentira. Y si tú no aprendes a reconocer esa mentira, vas a dejar que el diablo te engañe. Y el diablo viene para robar, para matar y para destruir tu gozo y tu paz. Y nosotros tenemos que aprender a atesorar nuestra paz, a atesorar nuestro gozo como un regalo precioso que Dios pagó con su sangre, con su sacrificio por cada uno de nosotros. Y nosotros dejamos que se vaya de las manos. Ay, no vale nada. Luego cuando compre mi casa la recupero. Luego cuando me vaya de viaje se me olvida. No podemos vivir nuestros días afanados por este mundo. Miren,
Gracias a Dios, hoy son historias que podemos compartir de una vida pasada. Pero yo me recuerdo que por estas fechas, con mi esposa nos esmerábamos para que todo fuera perfecto, para que todo saliera bien en estos días, pudiéramos compartir y celebrar. Y a veces había algo, no estaba una persona, no teníamos el atuendo correcto, algo pasaba y terminábamos discutiendo y peleando, ¿te recuerdas? Y dejábamos que por tonterías el diablo nos robara la paz de la celebración de Jesús. Yo siempre me recuerdo que mi esposa le da consejo a todas las novias cuando se van a casar: mira, disfrutate ese día. No te angusties si no llegó el del pastel, si no llegó el de no sé quién, si le pusieron mal el nombre al pastel. Porque el diablo no te puede robar tu paz. No te dejes engañar por este mundo. Miren, este mundo nos dice que la felicidad está en su próximo éxito, ¿sí o no? En su próximo trabajo, en su próximo viaje, en su próxima reunión, en su próxima celebración, en su próxima familia, en su próxima venta, en su próximo negocio o en su próximo millón. Y de verdad que no está ahí. Todos hemos oído ahora hablar de Elon Musk, ¿no es cierto? El hombre más rico del mundo. Y con todo el dinero del mundo no puede recuperar el corazón de su hijo, que decidió volverse mujer. ¿Cuánto dinero se necesita para comprar tu felicidad? Por más que te esforces en alcanzarla de esta tierra, no la vas a conseguir, porque el diablo trabaja más fuerte y más dedicado que vos. Por eso es que cuando Jesús vino a establecer su reino, no estableció un reino que estuviera basado en las riquezas de este mundo. Por eso cuando Jesús nos enseñó a poner todo en su dimensión correcta, dijo: no dejen que el mundo les robe la paz. Les quiero leer Mateo 6, 25 y 27. Es palabra que salió de la boca de nuestro Señor Jesús. Les dice Jesús: por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, que todavía hay. No siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros, y sin embargo nuestro Dios, tu Dios, diga, mi Dios, las alimenta todos los días. ¿No valemos nosotros mucho más que ellas? ¿Quién de nosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ninguno. Por eso dice Jesús, Mateo 6:33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, porque entonces todas estas cosas que su corazón anhela, todo ese gozo, toda esa paz que ustedes anhelan sentir, les serán añadidas. Pero no las busquemos en el mundo, iglesia. Las buscamos a los pies del Señor. Miren el consejo del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versos del 4 al 9. Alégrense siempre en el Señor, diría Pablo. Insisto, alégrense. Dígale a su vecino: alégrate, apláudale al Señor Jesucristo. Dice que nuestra amabilidad sea evidente para todos. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca de ti. El Señor está cerca de ti. Allá atrás, el Señor está cerca de ti. El Señor está cerca de ti, de todos nosotros. No se inquieten por nada.
No importa, más bien en toda ocasión, ¿con qué? Con oración y ruego presenten sus peticiones, sus aflicciones delante de Dios y denle gracias, porque Él las suplirá. Y la paz de Dios, ¿cuál? La paz de Dios, que es un regalo que Jesucristo trajo a tu vida cuando estableció su reino aquí en la tierra. Un regalo que sobrepasa todo entendimiento. No dice cuidó, no dice ya pasó, dice cuidará hoy, los días que están por venir, sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, dice consideren bien todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable, todo lo que es justo, lo que es puro, lo amable, si hay digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente y merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, no de mí, de Pablo, y recibido y oído. Y el Dios de paz estará con ustedes siempre, con nosotros siempre. Y a mí me parecen lindos estos pasajes porque hay dos consejos de parte de Dios para tu vida, para que el diablo no pueda engañar tu corazón, para que el sufrimiento no sea eterno y para que el mundo no te contamine. Dos consejos, iglesia: oren y busquen al Señor. Miren, si nosotros conociéramos al Señor, si nosotros supiéramos cómo el Señor tomó con su mano al reino de Persia, al rey Ciro ese, y lo hizo trabajar en su nombre, nosotros tendríamos más confianza. Si nosotros supiéramos que a pesar de estos tiempos en donde parece que todo se está yendo a la perdición, Dios gobierna, tendríamos más paz. Porque esto que está pasando también está bajo el control del Señor. Y en medio, miren esta paz que les doy, en medio de todo esto que está pasando, Dios los escogió a ustedes para que sean trigo. Ustedes no se están perdiendo con el mundo. El mundo se va a perder, pero ustedes se van a salvar, porque Dios los escogió, los eligió y los llamó para que seamos su reino. El sufrimiento es temporal, pero llegará el día en que estemos delante de su presencia, dice la palabra de Dios, donde ya no habrá más crujir de dientes ni lloro de lágrimas en nuestros ojos, porque Dios estará ahí para enjuagar. Miren qué dice la palabra: Dios mismo estará ahí para quitar las lágrimas de tus ojos y abrazarte. No se dejen engañar por el maligno, sino que en todo lo que les angustia, preséntense delante de Dios en oración. Y dejemos que Él resuelva si de Él es esto, si de Él somos. ¿No es cierto? Yo quiero que pongamos en práctica esto que hemos aprendido, porque a lo mejor alguno de ustedes vino cargado hoy, y a lo mejor el sufrimiento está cerca, o el dolor o la angustia, y nosotros tenemos hoy la oportunidad de traer ese dolor, de traer esa angustia a los pies del Señor y decirle: Señor, aquí te dejo mi carga, yo voy a confiar en ti. Así que si alguno de ustedes está cargado, yo le voy a pedir que salga de su lugar un momento, en acto de referencia, y que pueda venir aquí delante de Dios. Miren, Dios les cambia en esta mañana su angustia por su paz, su tristeza por su gozo. Porque ustedes, iglesia, son trigo en las manos de Dios. Les conoce por nombre, nunca se ha olvidado de ustedes.
sino que al contrario, tiene en cuenta su fe, su amor y su obediencia. Y dice su palabra que lo que hoy sembramos con lágrimas, lo cosecharemos con gozo. Amén. Padre bueno y Padre santo, Señor, vengo delante de ti, Señor, con todas mis cargas, Dios, con todas mis debilidades, Señor, con toda mi angustia, Señor. Tú sabes, mi Dios, si mi corazón está triste por un familiar, por un sueño, por lo que he perdido, mi Dios. Y a veces no tengo las fuerzas, Señor, para mantenerme de pie, mi Dios. Pero, Señor, hoy, Señor, como un acto de fe, yo declaro, Señor, que creo, Señor, que sé, mi Dios, que tu Hijo Jesús estableció un reino de paz sobre mi vida. Que tu Hijo Jesús compró con su sacrificio mi abundancia, mi Dios. Lléname de tu paz, Señor. Yo ya no quiero sentir esta angustia. La traigo, Señor, delante de tus pies. Pon, Señor, en su lugar tu gozo, mi Dios. Y que yo todos los días pueda confiar en ti. Todos los días te busque en adoración, Señor. Que todos los días, Señor, pueda permanecer fiel, Señor, hasta que llegue el día, mi Dios, en que vea tu gloria, Señor. Y créanme, iglesia, veremos su gloria. Díganlo, veremos tu gloria, Señor. Díganlo una vez más, veremos tu gloria, mi Dios. Aquí estaremos, dígalo conmigo, aquí estaremos, permaneceremos firmes hasta que veamos tu gloria, Señor. Derrama tu gloria sobre mi vida, sobre mis sueños. Pon tu paz en mi corazón y que yo camine todos los días, Señor, para dar testimonio de tu amor, de tu bondad y de tu verdad. Que yo lo haga con paz y con gozo siempre. Amén. Que Dios los bendiga, iglesia. Que la paz del Señor guarde sus corazones.